Analizando las enseñanzas de Brian Tracy. Muchas personas creen que la riqueza depende de la suerte, del momento correcto, o de una oportunidad que algún día llegará desde afuera. Esperan a que las circunstancias cambien, a que aparezca el trabajo perfecto, el golpe de suerte, la señal que finalmente les dé permiso para prosperar. Creen que basta con desear algo con suficiente intensidad para que ese algo, tarde o temprano, se manifieste. Pero la verdad es que nadie atrae lo que simplemente desea. He aprendido que la abundancia jamás llega a quien solamente la pide desde afuera. Llega a quien se transforma, en silencio, hasta convertirse en la persona capaz de sostenerla. Es ahí, en esa transformación interior invisible para los demás, donde se construye el verdadero carácter de la prosperidad, donde una persona descubre que su mundo exterior no es más que el reflejo de lo que ha cultivado por dentro. Porque cuando dejas de esperar que la vida te entregue algo que no has construido primero en tu pensamiento, te ves obligado a enfrentarte a ti mismo. Y ese es el verdadero desafío. No hay atajos, no hay excusas, solo tú y la persona en la que decides convertirte cada día. Y si logras pensar como alguien que ya posee lo que busca, si sostienes esa identidad incluso cuando nada parece cambiar todavía, te conviertes en alguien que ya no necesita desear la riqueza, porque se ha convertido en la clase de persona que la atrae de forma natural. El deseo por sí solo no mueve nada. El deseo es una emoción cómoda. Se siente bien desear. Se siente bien imaginar la casa, el auto, la libertad financiera, las noches sin insomnio por las deudas. El deseo no exige nada de ti, no te incomoda, no te obliga a mirarte al espejo. Por eso tantas personas viven ahí en el deseo durante toda su existencia. Es un lugar seguro, silencioso, casi anestésico. Pero la vida no responde a lo que deseamos. La vida, la realidad, el mundo entero responde a lo que somos. Y ahí está la diferencia exacta, la línea invisible que separa a quien sueña despierto de quien construye en silencio. Uno permanece deseando, el otro se transforma para atraer. Quiero que pienses en esto con total honestidad, sin juzgarte, solo observando. ¿Cuántas veces has deseado con fuerza algo que nunca llegó? ¿Cuántas noches has cerrado los ojos imaginando una vida distinta, y al despertar has vuelto exactamente al mismo lugar, con las mismas costumbres, los mismos miedos, la misma forma de pensar? Eso no ocurre porque el universo sea injusto contigo. Ocurre porque el universo sea injusto contigo. Ocurre porque nadie te enseñó que la prosperidad no se pide, se construye desde adentro. Y este es precisamente el punto donde comienza la verdadera transformación, el momento exacto en que dejas de ser alguien que espera y te conviertes en alguien que atrae. He entendido, con el paso de los años, que esta confusión entre desear y atraer no es solamente un error de perspectiva. Es una forma de vivir a medias, de pasar por la existencia pidiendo permiso para prosperar en lugar de construir, con las manos y con el pensamiento, el derecho a sostener esa prosperidad. Y esa diferencia, aunque parezca sutil al principio, termina separando dos vidas completamente distintas, la de quien pasa los años esperando que algo externo cambie su suerte, y la de quien, sin ruido y sin prisa, se convierte poco a poco en la persona que su propia abundancia estaba esperando encontrar. Antes de continuar, quiero pedirte algo pequeño pero profundamente simbólico. Baja a los comentarios y escribe: hoy dejo de desear y empiezo a convertirme. No lo hagas por costumbre, hazlo como una declaración interna, como el primer paso real hacia otra manera de pensar. Y si sientes que esta reflexión te está tocando algo por dentro, suscríbete. Este es apenas el comienzo de un camino que puede cambiar la forma en que ves tu vida financiera para siempre. Tu mundo exterior es siempre, sin excepción, un reflejo exacto de tu mundo interior. No es una frase decorativa ni una idea espiritual vacía. Es una ley silenciosa que gobierna cada aspecto visible de la vida de una persona. Sus finanzas, sus relaciones, su salud, la manera en que se trata a sí misma. Todo lo que se ve afuera, absolutamente todo, nació primero adentro, en pensamientos repetidos, en creencias profundas, en la imagen que cada quien carga de sí mismo sin siquiera notarlo. Y esta idea, lejos de ser una teoría abstracta, tiene una raíz mucho más antigua y mucho más profunda de lo que la mayoría imagina. Está escrita, con otras palabras pero con la misma fuerza, en uno de los libros más antiguos de la humanidad, cuando se enseña que como el hombre piensa en su corazón, así es él. No como el hombre desea, no como el hombre sueña, como piensa, porque el pensamiento sostenido, repetido, sentido con emoción, se convierte, lentamente, en identidad. Y la identidad, no el deseo, es lo que determina lo que una persona atrae hacia su vida. Aquí aparece el error que cometen millones de personas cada día, un error tan silencioso que casi nunca se detecta. Confunden el deseo con la fe, y la fe con la esperanza pasiva. Desean riqueza pero siguen pensando, actuando, hablando y decidiendo como personas de escasez. Piden abundancia en oración, pero por dentro cargan una identidad de insuficiencia. Y el problema no es la fe verdadera nunca es pasiva.
La fe verdadera siempre viene acompañada de una transformación interna y una acción disciplinada. No se trata de pedir y esperar sentado. Se trata de convertirse, con humildad y constancia, en la persona que ya piensa, decide y actúa como alguien que merece y sostiene esa abundancia. Porque nada de lo que llega de forma sostenida en la vida llega por accidente. Todo lo que permanece, permanece porque alguien primero se convirtió en la persona capaz de sostenerlo. Vale la pena detenerse en la ley de la correspondencia, esa relación invisible pero absolutamente real entre lo que ocurre dentro de una persona y lo que se manifiesta fuera de ella. No es magia, no es una fórmula mística reservada para unos pocos elegidos. Es, en esencia, un principio de coherencia. Nadie puede sostener durante mucho tiempo una realidad externa que contradiga su identidad interna. Si por dentro alguien sigue pensando como una persona pobre, aunque el dinero llegue por un golpe de suerte, ese dinero se irá tan rápido como llegó, porque su mundo interior no tiene la estructura para retenerlo. Por eso tantas personas que ganan una fortuna repentina la pierden en pocos años. No fue que el destino las traicionara, fue que jamás transformaron su identidad interna, y su mundo exterior, tarde o temprano, volvió a corresponder con quienes realmente eran por dentro. Y aquí conviene detenerse, porque esta es una de las verdades más incómodas y a la vez más liberadoras de toda esta enseñanza. No se atrae lo que se quiere, se atrae lo que se es. Una persona puede desear con toda su alma una vida de abundancia, pero si su autoconcepto sigue anclado en la escasez, en el miedo o en la desconfianza hacia sí misma, su vida seguirá reflejando exactamente eso, sin importar cuántas veces repita frases positivas frente al espejo. Porque las palabras sin transformación interna son solamente ruido. Lo que realmente comunica al mundo quién es alguien no es lo que dice que quiere, es la forma en que piensa cuando nadie lo escucha, la forma en que se trata cuando falla, la forma en que se habla en la oscuridad de sus propios pensamientos. Conviene entender algo profundamente importante sobre el autoconcepto, porque ahí está la raíz de todo. El autoconcepto es la historia que cada persona se cuenta a sí misma sobre quién es, qué merece y qué es capaz de lograr. Y esa historia, la mayoría de las veces, no la escribió de forma consciente, la heredó, de su infancia, de las palabras que escuchó repetidamente, de los fracasos que interpretó como sentencias, de las comparaciones que la hicieron sentir insuficiente. Y esa historia, aunque nunca fue cuestionada, ha estado dirigiendo silenciosamente cada decisión financiera de esa vida. Cada vez que se evitó una oportunidad por miedo, cada vez que alguien se conformó con menos de lo que sabía que merecía, cada vez que se saboteó un avance justo cuando comenzaba a funcionar, no fue mala suerte. Fue el autoconcepto protegiendo la identidad que conoce, aunque esa identidad mantenga a la persona en la escasez. La buena noticia es que el autoconcepto se puede reconstruir. No de la noche a la mañana, no con una frase mágica, sino con repetición consciente, con decisiones alineadas y con una disciplina diaria que poco a poco reemplaza la vieja historia por una nueva. Esto no es autoengaño, es reeducación interna, es enseñarse a uno mismo, con paciencia y constancia, que es capaz de generar valor, de servir a otros de forma excepcional, de sostener responsabilidad y de merecer los frutos de ese esfuerzo. Porque aquí aparece otra verdad que pocas personas quieren escuchar. La riqueza verdadera y sostenible nunca nace del deseo de recibir, nace de la capacidad de servir. Y transformar una mentalidad de escasez en una mentalidad de valor y servicio es, quizás, el paso más importante de todo este camino. Vale la pena que te detengas un momento y te preguntes con total sinceridad, ¿qué problema resuelves tú, hoy, en la vida de otras personas? ¿Qué valor entregas que sea lo suficientemente significativo como para que alguien quiera pagar por él, recomendarlo, buscarlo de nuevo? Porque el dinero, en esencia, no es más que una medida de valor entregado. No llega porque se desee con fuerza. Llega, y permanece, cuando alguien se convierte en una fuente confiable, constante y creciente de valor real para otros. Esto no tiene nada que ver con manipular al universo ni con técnicas de visualización vacías. Tiene que ver con una transformación profundamente humana. Dejar de preguntarse qué se puede obtener y empezar a preguntarse en quién hay que convertirse para poder servir mejor, con más excelencia, con más consistencia, con más integridad. Hay una historia antigua, contada hace más de 2000 años, que resume esto mejor que cualquier teoría moderna. La de un hombre que, antes de emprender un viaje, entregó a cada uno de sus siervos una cantidad de talentos según su capacidad. Algunos los tomaron y los hicieron producir. Uno, por miedo, lo enterró para no arriesgarlo. Y cuando el dueño regresó, no premió al que simplemente conservó lo recibido sin tocarlo. Premió a quienes se atrevieron a multiplicarlo. Esa historia no habla solamente de dinero. Habla de lo que cada persona hace con lo que ya se le ha confiado. Su tiempo, su inteligencia, su capacidad de trabajo, su fe. Enterrar esos talentos por miedo, por comodidad o por desconfianza en uno mismo es, en el fondo,
la misma actitud de quien solamente desea sin transformarse, multiplicarlos con responsabilidad, con esfuerzo y con la certeza de que fueron entregados para dar fruto, es la actitud de quien atrae. Y esto, precisamente esto, es lo que separa el deseo pasivo de la atracción activa. El deseo se queda en la pregunta, ¿qué quiero recibir? La atracción avanza hacia la pregunta, ¿en quién debo convertirme para merecer, sostener y multiplicar lo que quiero recibir? Una pregunta mantiene a la persona esperando. La otra la pone en movimiento. Una la convierte en espectadora de su propia vida. La otra la convierte en protagonista absoluta de su transformación. Y ninguna circunstancia externa, ninguna crisis económica, ningún origen humilde, puede arrebatarle a nadie esa capacidad de decidir en quién se convierte cada día. Hay algo que suele malinterpretarse cuando se habla de fe y prosperidad. Existe la idea errónea de que la fe consiste en pedir y quedarse quieto, esperando que la respuesta caiga del cielo sin esfuerzo humano de por medio. Pero la fe genuina, la que realmente transforma vidas, siempre ha estado acompañada de trabajo disciplinado, de responsabilidad personal y de acción constante. La misma sabiduría que enseña que como el hombre piensa en su corazón, así es él, también enseña que la fe sin obras está muerta. No son dos ideas contradictorias, son dos caras de la misma verdad. Primero se transforma el pensamiento, la identidad interior, el corazón, y después, inevitablemente, ese cambio interno se traduce en acción disciplinada, en trabajo constante, en decisiones alineadas con la persona en la que uno se está convirtiendo. La fe no reemplaza el esfuerzo, la fe le da dirección y sentido al esfuerzo. Por eso, cuando se estudia a fondo este proceso de atraer prosperidad real, jamás aparece la suerte, ni la casualidad, ni ninguna fórmula mágica. Aparece un proceso profundamente humano y profundamente espiritual al mismo tiempo. Elevar el estándar de pensamiento, sostenerlo con disciplina diaria, y traducirlo en acciones concretas alineadas con un propósito mayor que uno mismo. Porque cuando alguien trabaja únicamente para sí mismo, su motivación tiene un límite. Pero cuando trabaja para servir, para aportar valor real a la vida de otras personas, su motivación se conecta con algo mucho más grande, algo que la sostiene incluso en los días donde el desánimo aprieta con fuerza. Ahora conviene hablar de algo que cambia por completo la trayectoria de cualquier vida financiera, el enfoque inquebrantable en una meta principal. La mayoría de las personas no fracasa por falta de talento ni por falta de oportunidades, fracasa por dispersión. Desea muchas cosas al mismo tiempo, con poca intensidad, sin dirección clara, y termina agotando su energía en 1000 direcciones distintas sin construir nada sólido en ninguna. La atracción real, la transformación real, exige lo opuesto, una meta principal clara, definida con precisión, sostenida con disciplina diaria, protegida incluso en los días donde no hay ninguna motivación visible. Porque la motivación es temporal, pero el compromiso con una meta principal bien definida es lo que sostiene a la persona cuando la motivación desaparece. Quiero que hagas una pausa breve y sinceramente honesta contigo mismo. Escribe en los comentarios cuál es, hoy, tu meta principal, esa que verdaderamente sostendrías incluso en los días difíciles. No la escribas para los demás, escríbela como un compromiso contigo mismo. Y si esta reflexión está despertando algo dentro de ti, algo que llevabas tiempo postergando, suscríbete. Este canal está construido para caminar contigo, paso a paso, en esta transformación real. Brian Tracy explica que las personas exitosas piensan constantemente en lo que quieren y en cómo obtenerlo, mientras que las personas que permanecen estancadas piensan constantemente en lo que temen y en por qué no pueden lograrlo. Y esta diferencia, que parece pequeña, es en realidad abismal, porque determina literalmente hacia dónde fluye la energía mental de una persona durante cada hora del día. El pensamiento sostenido, repetido con emoción, se convierte en dirección. Si alguien sostiene pensamientos de carencia, su mente encuentra evidencia constante de carencia. Si sostiene pensamientos de posibilidad, su mente comienza a detectar oportunidades que antes ni siquiera notaba, no porque hayan aparecido de repente, sino porque su enfoque cambió, y con el enfoque, cambió también su capacidad de reconocer lo que siempre estuvo ahí. Conviene entender algo profundamente importante sobre la disciplina, porque sin ella, todo lo demás se queda en teoría bonita. La disciplina no es una imposición externa, no es un castigo, no es sufrimiento innecesario. La disciplina es, en esencia, un acto de amor propio expresado en el tiempo. Es la decisión diaria de honrar a la persona que se quiere llegar a ser, incluso cuando la persona de hoy no siente ganas de actuar. Cada mañana en la que alguien se levanta y elige trabajar en su crecimiento, aunque nadie lo esté mirando, aunque nadie se lo agradezca de inmediato, está depositando una pequeña pero poderosa prueba de identidad. Le está demostrando a su mente que es alguien que cumple lo que se propone, alguien confiable, alguien que no abandona ante la primera dificultad. Y esa identidad,
sostenida día tras día, es precisamente la que comienza a traer resultados coherentes con ella. Hay una diferencia enorme entre trabajar duro esperando un resultado y trabajar duro porque ya se ha construido una identidad que trabaja con excelencia como una extensión natural de quien se es. La primera forma de trabajo es agotadora, ansiosa, dependiente de resultados inmediatos. La segunda forma de trabajo es serena, sostenible, casi silenciosa, porque no necesita validación externa para continuar. Cuando alguien trabaja desde la identidad y no desde la necesidad, su energía cambia por completo. Deja de trabajar desde el miedo a no tener suficiente. Empieza a trabajar desde la certeza tranquila de estar construyendo, ladrillo a ladrillo, una vida coherente con la persona en la que se está convirtiendo. Vale la pena mencionar también un obstáculo silencioso que sabotea a millones de personas sin que ellas lo noten: la comparación constante. Cuando el enfoque está puesto en lo que otros ya lograron, la energía se dispersa en envidia disfrazada de motivación, en ansiedad disfrazada de ambición. Pero cuando el enfoque está puesto exclusivamente en el propio proceso de transformación, en quién era esa persona ayer comparada con quién es hoy, la energía cambia completamente de dirección. Se deja de competir con el mundo y se empieza a competir, con humildad y determinación, contra uno mismo. Y esa es una competencia que, sostenida con constancia, siempre se puede ganar. Por eso, antes de hablar de estrategias, de inversiones, de disciplina financiera, es necesario hablar de sanar esa relación con uno mismo. Perdonar los errores pasados. Soltar la narrativa de haber llegado tarde, de no haber tenido las oportunidades que otros tuvieron, de que el punto de partida condena para siempre. Ninguna de esas historias, por más reales que parezcan, tiene el poder de definir el futuro de una persona, a menos que ella se lo permita. El pasado explica cómo se llegó hasta aquí, pero jamás determina hacia dónde se puede llegar a partir de hoy, en el momento exacto en que se decide transformar la identidad interior. Hay una reflexión que resulta esencial en este proceso. La abundancia no es solamente un asunto de estrategia, es fundamentalmente un asunto de carácter. Se pueden aprender todas las técnicas del mundo, todas las fórmulas de inversión, todos los secretos de los negocios exitosos, pero si el carácter interno sigue siendo inconsistente, indisciplinado, temeroso, ese conocimiento externo jamás se sostendrá en el tiempo. El carácter es la estructura invisible que sostiene todo lo visible, y construir carácter, a diferencia de aprender una técnica, requiere tiempo, paciencia, repetición y una decisión constante de elegir la disciplina por encima de la comodidad, la verdad por encima de la excusa, la acción por encima de la queja. Conviene hablar ahora sobre la paciencia, porque es una de las virtudes más subestimadas en este camino hacia la prosperidad genuina. Se vive en una época que exige resultados inmediatos, que premia la apariencia de éxito por encima de la construcción silenciosa y sostenida del mismo. Pero la verdadera riqueza, la que permanece, la que no se derrumba ante la primera crisis, siempre se construye con el tiempo, con constancia, con decisiones pequeñas repetidas miles de veces hasta convertirse en una nueva naturaleza. La impaciencia es, en el fondo, otra forma de desear sin transformarse, querer el resultado ya, sin pasar por el proceso de convertirse en la persona capaz de sostenerlo. Y ese atajo, aunque parezca tentador, siempre termina cobrando su precio. Piensa en cualquier árbol fuerte y frondoso que hayas visto en tu vida. Nunca creció en un día. Primero, bajo la tierra, en la oscuridad, donde nadie podía verlo, desarrolló raíces profundas, silenciosas, invisibles, y solo después de ese proceso invisible, comenzó a mostrar crecimiento visible en la superficie. La vida financiera de cualquier persona funciona exactamente igual. Antes de que el mundo pueda ver su abundancia, primero debe desarrollar, en silencio, en la oscuridad de la disciplina diaria, las raíces internas que sostendrán ese crecimiento. Un autoconcepto renovado, un carácter fortalecido, una capacidad de servicio ampliada, un enfoque inquebrantable en su meta principal. Todo eso ocurre primero adentro, invisible para los demás, antes de manifestarse afuera. Y conviene decirlo con total honestidad. Habrá días en los que parezca que nada está cambiando, donde el esfuerzo no muestre recompensa visible, donde la tentación de volver a los viejos pensamientos de escasez se sienta más fuerte que nunca. Esos días no son señal de fracaso, son parte natural del proceso de transformación de identidad. Cada raíz profunda se desarrolla en la oscuridad, sin aplausos, sin testigos, sin resultados inmediatos. Y quien logra sostener su disciplina precisamente en esos días silenciosos, cuando nadie lo ve, cuando nadie le reconoce el esfuerzo, está construyendo una base tan sólida que ninguna crisis externa podrá derrumbar fácilmente. Hay también algo que decir sobre el lenguaje interno, esa conversación constante que cada persona sostiene consigo misma durante todo el día, muchas veces sin ser consciente de ella. Ese lenguaje interno es, en gran medida, el arquitecto silencioso del autoconcepto.
Quien se habla constantemente con desprecio, con impaciencia, con desconfianza hacia su propia capacidad, está construyendo, ladrillo a ladrillo, una identidad frágil e insegura. Pero quien aprende a hablarse con firmeza, con respeto, con la misma paciencia y aliento que le daría a alguien que ama profundamente, comienza a construir una identidad sólida, capaz de sostener metas más grandes, capaz de atravesar dificultades sin derrumbarse por completo. Esto no significa mentirse a uno mismo, ni negar los errores, ni fingir una confianza vacía. Significa tratarse con la misma exigencia y la misma compasión que se aplicaría a alguien en quien realmente se cree. Exigencia para no conformarse con menos de lo que se sabe que se puede dar. Compasión para no destruirse cada vez que se falla en el intento. Porque el camino hacia la prosperidad real nunca es una línea recta perfecta. Es un proceso lleno de correcciones, aprendizajes, caídas y levantamientos. Y la forma en que alguien se habla a sí mismo durante esas caídas determina si se queda en el suelo o si se levanta con más claridad que antes. Conviene detenerse ahora en algo profundamente práctico, la relación entre el enfoque diario y los resultados a largo plazo. La atracción de prosperidad no ocurre en un momento mágico de inspiración, ocurre en la acumulación silenciosa de decisiones diarias alineadas con la meta principal. Cada mañana representa una nueva oportunidad de reforzar la nueva identidad o de retroceder hacia la anterior. No existe un punto intermedio neutral. O se avanza, aunque sea con pasos pequeños, o se retrocede, aunque sea de forma imperceptible. Por eso la pregunta más importante que alguien puede hacerse cada día no es ¿qué logré hoy?, sino ¿en qué dirección se movió mi identidad hoy? Piensa en tu día de hoy, en las decisiones pequeñas que tomaste sin pensarlo demasiado. ¿Qué pensamientos alimentaste? ¿Qué palabras usaste para hablar de tu situación financiera? Si trabajaste con excelencia o con desgano, si invertiste tiempo en tu crecimiento o lo desperdiciaste en distracciones vacías. Cada una de esas decisiones pequeñas, repetidas día tras día, está construyendo silenciosamente la persona en la que te convertirás dentro de 5 años. Y esa persona futura, con su identidad ya transformada o todavía estancada, será exactamente quien determine el nivel de abundancia que tu vida podrá sostener. Hay también algo que decir sobre el valor de cuidar el entorno que rodea a una persona en este proceso, para que ese entorno refuerce la nueva identidad en lugar de sabotearla constantemente. No se trata de abandonar a quienes se ama, sino de ser consciente de cómo las conversaciones, las creencias y las actitudes cercanas influyen profundamente en el autoconcepto. Cuando alguien escucha constantemente discursos de escasez, de desconfianza, de resignación, se vuelve extremadamente difícil sostener una identidad de abundancia. Por eso resulta fundamental, en la medida de lo posible, buscar espacios, conversaciones y contenidos que refuercen la mentalidad que se está construyendo, en lugar de erosionarla lentamente, sin que nadie lo note. Quiero invitarte a un gesto pequeño pero significativo. Escribe en los comentarios: cuido mi entorno mental como cuido mi futuro. Hazlo con conciencia, no como un simple comentario más. Y si sientes que este contenido está aportando valor real a tu proceso de transformación, suscríbete. Cada persona que se une a esta comunidad fortalece un espacio dedicado exclusivamente a este tipo de crecimiento profundo y honesto. Conviene hablar también, antes de cerrar, sobre un último elemento que muchas veces se pasa por alto en este proceso: la gratitud como herramienta activa de transformación, no como una frase bonita para repetir sin sentido. La gratitud, cuando es genuina, cambia por completo la forma en que la mente procesa la realidad. Cuando alguien vive enfocado en lo que le falta, su mente entrena constantemente el músculo de la carencia, y ese músculo, entre más se ejercita, más fuerte se vuelve, encontrando siempre nuevas razones para sentir que no es suficiente. Pero cuando se entrena conscientemente la gratitud por lo que ya se tiene, incluso en medio de la dificultad, la mente comienza a fortalecer el músculo opuesto, el de reconocer abundancia, oportunidad y avance, incluso en los detalles más pequeños. Y esa mente entrenada para reconocer abundancia es, precisamente, la que atrae más abundancia, porque deja de operar desde el miedo y comienza a operar desde la confianza. Esto no debe confundirse con conformismo. Practicar gratitud no significa dejar de aspirar a más. Significa aspirar a más desde un lugar de paz interior y no desde la desesperación. Existe una diferencia enorme entre perseguir una meta porque se siente que sin ella no se vale nada, y perseguir esa misma meta porque genuinamente se quiere crecer, servir mejor y expandir el propio impacto. La primera motivación desgasta, genera ansiedad constante, hace tratar el dinero como una prueba del propio valor. La segunda motivación sostiene, da claridad y, paradójicamente, suele producir resultados mucho más sólidos y duraderos, porque no depende de una herida que necesita sanar desesperadamente, sino de un propósito que quiere expandirse con salud emocional. Conviene también reflexionar sobre el papel de la responsabilidad personal en todo este proceso. Es fácil,
y humanamente comprensible buscar explicaciones externas para justificar el estancamiento. La economía, el gobierno, la familia en la que se nació, la falta de oportunidades, las personas que no apoyaron cuando se necesitaba. Todas esas circunstancias pueden ser reales, y no conviene minimizar el peso que algunas de ellas tienen. Pero enfocar la energía en circunstancias que no se pueden controlar es, en esencia, entregarle el propio poder personal a algo externo. Y mientras ese poder esté depositado afuera, ninguna transformación interna real puede comenzar. La responsabilidad personal no consiste en negar las dificultades que se enfrentaron. Consiste en decidir, a pesar de ellas, que uno mismo sostiene las riendas de su próxima decisión, de su próximo pensamiento, de su próxima acción. Este cambio de enfoque, de la culpa externa a la responsabilidad interna, es quizás uno de los momentos más incómodos y a la vez más liberadores de todo este proceso. Incómodo, porque implica dejar de señalar hacia afuera y comenzar a mirar hacia adentro con honestidad. Liberador, porque en el momento exacto en que alguien asume responsabilidad total sobre su propia transformación, recupera también el poder total sobre su propio futuro. Ya no depende de que las circunstancias cambien para poder cambiar. Decide cambiar primero y deja que las circunstancias tarde o temprano se ajusten a la nueva persona en la que se ha convertido. Conviene recordar también que este proceso de transformación no ocurre de manera aislada. Aunque gran parte del trabajo es profundamente interno y silencioso, la forma en que una persona trata a quienes la rodean, la manera en que sirve, escucha y aporta valor en cada interacción, también forma parte activa de esta construcción de identidad. La verdadera prosperidad rara vez llega a quienes solamente buscan tomar. Llega, se sostiene y se multiplica en quienes genuinamente buscan dar valor, resolver problemas reales y tratar a otros con excelencia, incluso cuando nadie está evaluando su desempeño. Esa coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace en las relaciones cotidianas es, en el fondo, otra manifestación más de la ley de la correspondencia. El mundo de cada persona se ordena según la coherencia interna que sostiene. Toda esta enseñanza converge en un núcleo absoluto. La diferencia entre desear y atraer no es una diferencia de intensidad emocional, es una diferencia de identidad sostenida. Alguien puede desear algo con toda la fuerza de su corazón y aún así seguir sin recibirlo, porque el deseo, sin transformación interna, es solamente ruido emocional pasajero. Pero cuando una persona decide, con humildad y disciplina, convertirse en quien ya piensa, actúa y sirve como alguien digno de esa abundancia, el resultado deja de ser una casualidad y se convierte en una consecuencia natural, casi inevitable, de en quién se ha convertido. Una de las enseñanzas más poderosas de Brian Tracy es que una vida puede transformarse cambiando primero la forma en que se piensa, y sosteniendo ese cambio con acción disciplinada hasta que se convierta en una nueva naturaleza. No hay atajos reales en este proceso. No existe una fórmula secreta que evite el trabajo interno necesario. Existe, sí, un camino claro, probado, sostenido por sabiduría profunda y por principios que han resistido el paso del tiempo. Transformar el pensamiento, elevar el autoconcepto, enfocar la energía en una meta principal clara, servir con excelencia, sostener la disciplina incluso en los días silenciosos, y confiar con fe activa en que ese proceso, sostenido con constancia, siempre produce fruto. Sal de esta reflexión con una certeza profunda instalada en el corazón. Nadie está condenado a repetir su pasado financiero. Nadie está obligado a cargar para siempre la identidad de escasez que quizás heredó sin haberla elegido. Cada día representa una nueva oportunidad de reescribir esa historia, no con palabras vacías, sino con pensamientos renovados y acciones disciplinadas sostenidas en el tiempo. El mundo exterior seguirá siendo, tal como siempre ha sido, un reflejo fiel del mundo interior. Así que la pregunta que realmente importa no es qué tanto se desea la abundancia. La pregunta que importa es en quién está dispuesta a convertirse cada persona, hoy, mañana y cada día siguiente para merecerla, sostenerla y multiplicarla con propósito y con servicio genuino hacia los demás. Y si algo debe quedar grabado después de escuchar todo esto, que sea justamente esto: no se atrae lo que se pide, se atrae lo que se es. Así que el camino empieza hoy, con paciencia, con disciplina y con fe activa, convirtiéndose en la persona que la abundancia futura está esperando encontrar.